7:21 de la mañana aquí en Cuna de la Noticia Radio. Vamos a hablar ahora de lo que sucede con la economía, vamos a seguir hablando, pero en este caso a nivel nacional. ¿Qué podemos esperar para el 2019? ¿No? Este 2019 que recién arranca, bien digo, y que va a ser un año electoral por excelencia. Aquí en la provincia de Santa Fe vamos a tener 4 elecciones, en algunas otras provincias también, porque van a ser desdobladas, y un posible balotaje quizás, ¿no? Hasta 5 elecciones. Bueno, ¿qué va a pasar en materia económica? Nos lo va a decir el economista Jorge Bertolino, economista, analista, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días para vos. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene para este 2019 en materia económica? Lo que te pido, yo te escucho muy bajo. Vamos a tratar de corregir allí el retorno, Francisco. ¿Allí nos escuchás mejor? Ahí se escucha un poquito mejor. Sí, no, te preguntaba, ¿qué es lo que podemos esperar en materia económica para este 2019? Bueno, en los primeros meses ahora del verano esperamos una continuación del mismo clima económico que hemos tenido en el segundo semestre del año pasado. Y luego, a partir de marzo, entramos en el clima electoral. Claro. Y bueno, la situación general de la economía va a depender de 2 factores claves. Una es la que ya te mencioné, la situación electoral, y la otra es el clima del mercado financiero internacional, que también es un factor determinante. Esos 2 factores que hay que estar siguiendo en el día a día, dada la inconsistencia del plan económico del gobierno nacional, plan económico entre comillas, porque en realidad no tenemos un plan económico, sino un mero esquema de subsistencia. Entonces, bueno, debido a esto hay que estar siguiendo el día a día cómo influyen estos 2 factores y qué es lo que va a pasar con la economía del país, si este esquema va a aguantar o si va a volar todo por los aires. A ver, me quedo con esto. No hay plan económico, o sea, no hay planificación a mediano plazo. Vivimos al día hoy. Claro, un plan económico es un conjunto de medidas que, bueno, incluyen un plan de estabilización para bajar la inflación, para mejorar los salarios, para bajar el desempleo, y un plan de crecimiento. O sea, un plan de estabilización y un plan de crecimiento, para que la economía crezca y de esa manera puedan mejorar los ingresos de la población. No hay nada de eso. Lo que hay es un esquema de emergencia destinado a parar la corrida cambiaria que tuvimos y que se había puesto realmente muy peliaguda, ¿no? Estábamos peligrando de que el dólar, que pasó de 20 a 40, se fuera a cualquier precio y que tuviéramos una hiperinflación como tuvimos en otras oportunidades. Entonces lo que el gobierno hizo desesperado ante esa situación es poner un esquema de emergencia con una violenta suba de tasa de interés y controlando de esa manera indirecta al dólar, y el único objetivo que tiene es que no le explote todo por los aires, y el segundo objetivo es que poder tener en los últimos meses antes de la elección un veranito de consumo sosteniendo artificialmente bajo el dólar y produciendo el fenómeno que todos conocemos como atraso cambiario, que puede hacer que haya una mejora transitoria en el consumo y que el gobierno pueda enfrentar exitosamente las elecciones, pero bueno, acumulando fuertes tensiones que complican seriamente las cosas para después de las elecciones. Claro, porque aquí pasa esto, está el tema de las elecciones donde uno necesita, si es gobierno, a ver, uno presupone que todos los ejecutivos quieren reelegirse, ¿no? Y continuar en el poder, necesita, en este caso el gobierno, inyectar unos pesitos en el alicaído bolsillo de la población. Eso por una parte, pero por otra parte los exportadores, o sea, el principal sector externo que tiene Argentina, que es lo relacionado al agro, también necesita un dólar alto para exportar. Al respecto, desde el Banco Central de la República Argentina, ayer publicaron el relevamiento de expectativas del mercado, el REM, como el grupo musical, y dice que espera una inflación del 28,7% y un dólar a 48,3 para el 2019. ¿Qué podemos decir sobre esto? Mira, al REM no le cree nadie. No le cree nadie. No le cree nadie, o sea, todos los economistas sabemos que eso es una tontería. Digamos, todas las agencias que
publican su opinión y que con esas opiniones se arma el REM, todas tiran un número al voleo. Claro. Y tratando de quedar bien con el gobierno. Según, así que la inflación esa del 28 y pico seguramente va a estar mucho más arriba. Según tu análisis, según lo que vos pensás, ¿en cuánto va a estar la inflación y en cuánto va a estar el dólar en este 2019? Mira, la inflación no debiera estar muy lejos del 40%. 40%. ¿Sí? Claro, siempre y cuando no haya, o sea, todos los análisis que podemos hacer los economistas tirando números están supeditados a que se cumplan las condiciones bajo las cuales hacemos este supuesto. Claro. Por lo tanto, con esto te estoy diciendo, si nada cambia. Ahora, 40% de la inflación núcleo, porque hay diferentes inflaciones, sabemos. Sí, 40, y la inflación núcleo siempre que contiene los alimentos, claro, siempre va de la mano del dólar. Por eso yo insisto en lo que te dije al principio de la nota, todo depende, hay que seguir esto día a día, la inflación puede ser del 30, del 50, del 80, todo depende de cómo evolucionen las variables, dependiendo de estos dos factores que te mencioné. Claro. El factor internacional y el factor de las elecciones. O sea, hay algunos factores que le están jugando a favor al gobierno ahora en estos últimos días, en lo internacional. Hay malas noticias en la economía mundial que son buenas noticias para Argentina. Estas malas noticias son que hay una desaceleración en el crecimiento de la economía mundial y es bueno para Argentina porque eso va a traer como consecuencia, si se sigue confirmando, una disminución de las tasas de interés internacional o un aumento menor de las tasas internacionales. Y eso podría provocar un ingreso de capitales de corto plazo a la Argentina, lo cual ayudaría a esta intención que yo te mencionaba antes de tener un veranito de algunos meses con el dólar bajo y con ingresos de capitales y un poco más de consumo. Ahora, ¿cuánto de cierto hay en eso que se dice que la política que va a aplicar Bolsonaro en Brasil nos va a afectar o no en la República Argentina, a sabiendas también de que se conoció otro índice de que la industria tuvo la mayor caída de toda la era Macri en noviembre? El retroceso fue el 13.3 interanual, mientras que el acumulado del 2018 alcanzó una baja del 3,8%. También a sabiendas de que la industria automotriz principalmente depende de Brasil, ¿no? Hoy en General Motors tengo amigos y conocidos que trabajan o están relacionados a General Motors y está en una situación complicadísima, ¿no? ¿Qué es lo que se puede esperar en relación a esta nueva gestión que tiene lugar en Brasil? Sí, te agregaría, y inmediatamente te contesto, que te agregaría que aparte de la cifra que vos diste de caída de industria, también salieron al mismo tiempo una caída similar o mayor de la construcción en el mes de noviembre, que fue en 15,9, si mal no recuerdo. Y bueno, con respecto a Brasil, puede ser un factor que influya favorablemente también a nuestro país, porque existen expectativas muy positivas respecto al plan económico que estaría por implementar el nuevo presidente Bolsonaro. Aunque esto tenemos que esperar, o sea, hasta ahora hay algunos anuncios que parecen que están siendo recibidos favorablemente por los inversores. La bolsa brasileña ha subido fuertemente, el dólar en Brasil ha bajado en el día de ayer, así que existen fuertes expectativas de que Brasil puede ingresar en una etapa de crecimiento que afectaría favorablemente a nuestro país. Y yo creo que también puede afectar favorablemente a nuestro país un poco más a mediano plazo, ya pensando en el próximo gobierno, porque si la política económica de Bolsonaro tiene éxito, esto seguramente va a favorecer a que la opinión pública en la Argentina vea con buenos ojos las reformas que son necesarias en nuestro país y que hoy día no son aceptadas en general por la gente, como por ejemplo una reforma del sector público, una reforma en el sector laboral y algunas otras reformas importantes que nuestro país necesita
y que ninguno de los gobiernos de turno se anima a implementar porque son impopulares en la Argentina. Claro. Y yo, permitime una última frase, siempre hablamos del populismo de todos los gobiernos, incluyendo al gobierno actual, que muchos dicen que es un populismo un poco más paquete, y a mí me gustaría definir populismo. El populismo, porque muchas veces no se sabe de qué se está hablando, ¿no? Populismo se define técnicamente como aquel gobierno que solo hace lo que la gente quiere, aunque sea perjudicial para la gente. Claro. Sí, una suerte de demagogia, entendido de esta manera. Efectivamente, sí, serían de alguna manera sinónimos. ¿El gobierno de Macri es populista para vos? En ese sentido sí, porque el gobierno, digamos, en sus inicios, yo creo que el gobierno nos ilusionó a todos, y me incluyo, porque ofreció a la sociedad una serie de cambios de fondo que hubieran revertido la situación de estancamiento de tantos años de la Argentina. Pero luego, como estas reformas, insisto en lo que te dije recién, son impopulares y además por la falta misma de convicción y audacia del gobierno, fueron dejando de lado una tras otra a todas estas políticas. Y además el gran veneno que terminó de convertir en desastroso este gobierno fue el triunfo electoral del año pasado. El triunfo electoral del año pasado los envalentonó, se pensaron que ya no necesitaban hacer ningún cambio de fondo, que la gente los iba a seguir acompañando, que todo iba a estar tranquilo sin hacer nada, y se dedicaron a hacer la plancha y así les fue. Claro. Muchas gracias por el contacto, Jorge, en esta mañana. Al contrario, ha sido un gusto y a tu disposición para cuando vos lo dispongas. Adiós.